Buenos días o buenas tardes, profesor Heiber, dependiendo cómo esté. Dios le bendiga. A continuación, mi persona y mi compañero Diego González vamos a exponer nuestro trabajo. Nuestra tesis consiste en que, por medio de un estudio de los libros Josué, Jueces, Ruth y Samuel, vamos a enumerar o mencionar las relaciones o las referencias teológicas del santuario. Y por medio de estas referencias teológicas vamos a observar la disposición del pueblo a guardar estos estatutos que el Señor mandaba mientras existiese un líder espiritual. Si vemos en Josué, en el libro de Josué, vemos que se ven muchas referencias con respecto al santuario. Inclusive en el capítulo 22, ellos estuvieron dispuestos a exterminar, por así decirlo, acabar con la media tribu de Manasés, con los rubenitas y con los gaditas, porque violaron un estatuto del Señor que era que solamente se podía adorar en el lugar que Él estableciera. Pero vemos después en el libro de Jueces que se hacen muchas menos referencias al santuario y que luego que muere la generación de Josué y los ancianos que conocían lo que Jehová había hecho, el pueblo se aparta. Como bien venía diciendo Freddy, nosotros podemos ver que tomando la línea del tiempo en el libro de Ruth, nosotros no encontramos vestigios o una parte donde se hablara acerca del santuario, sino que nosotros vemos más que todo algunas cosas que todavía van quedando. Un ejemplo, la palabra Goel para Booz. Booz significa Goel y Goel es redención, ¿verdad? Redentor. Y también encontramos la palabra Gehulá, que la palabra Gehulá significa redención o el pago por el rescate. Estas dos palabras van conectadas debido a qué. Boaz fue el redentor de Ruth, ¿verdad? Fue el que lo tomó, ¿verdad? Y Gehulá es pagar por el rescate o redención también. Las dos palabras y los dos simbolismos que nosotros encontramos acá es la relación en la que Cristo compró y Él fue tanto nuestro redentor, Él otorgó nuestra redención y pagó el rescate por cada uno de nosotros. Adicional que Malón y Kelión se casaron con dos mujeres de Moab y entre ellas estaba Ruth, ¿verdad? Que es la que se relata en la historia. Sin embargo, también podemos ver aquí que Dios no solo da la salvación a su pueblo, sino que Él otorga una salvación a todos los demás pueblos extranjeros que decidan, ¿verdad? Él tiene de entrar y Dios tiene misericordias para traerlo de vuelta. Ahora, cuando nosotros ya hacemos la conexión con Samuel en sus dos libros, en la primera carta o primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, nosotros encontramos que en estos libros ya se encuentra la institución de la escuela de los profetas, como lo hizo Samuel. Samuel trabajó con Elí y él fue el profesor o el guía espiritual, Elí de Samuel, y de allí comienza otra vez el auge espiritual, ¿verdad? El decaimiento que fuimos viendo desde el sucesor con Josué, luego la caída en los jueces, luego Ruth, la interconexión, ¿verdad? Que no tiene mayor énfasis de lo que decíamos del santuario, pero también ahora en Samuel ya encontramos mucho. Encontramos aproximadamente 26 alusiones o partes directas del santuario, explicaciones de y aproximadamente 23 leyes que aún se guardaban. Por lo tanto, nosotros vemos cómo, como les mencioné anteriormente, el crecimiento. Pero en la parte de la conclusión, nosotros podemos ver que el decaimiento que hubo en el pueblo de Israel y en el periodo y las etapas que ellos vivieron fue por la falta de un guía espiritual. Como bien había dicho, después de Moisés estaba Josué. Y Josué fue el que continuó con todo lo que Dios había mandado. Luego en la época de los jueces ya no. En Ruth cae y después comienza el crecimiento.